nosotros vamos a hablar de los privilegios de los senadores después de que saltara el denominado caso Monago, entre comillas, y sus viajes. Nos acompaña también en nuestra mesa Íñigo Erce, que es compañero de los servicios informativos de ETV y también responsable de actualidad de ITV.eus. Gabón, muy buenas noches. Gabón. Y vamos a conectar en directo también con Madrid, donde nos espera el periodista Ernesto Ekaizer. Ernesto, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer estar de nuevo contigo. Decía yo antes que durante mucho tiempo has tenido que trabajar a fondo el tema de la corrupción y desde luego trabajo no ha faltado durante este último tiempo. Y si antes lo han visto como contertulio a este lado de la mesa, Iñaki Anasagasti se ha pasado a este otro para dar la cara también, no en nombre, pero sí en el suyo propio, y saber cómo son realmente, si son así, los privilegios de los senadores en la Cámara Alta. ¿Verdad, Iñaki? Nosotros no tenemos privilegios. No tenéis privilegios. Lo vamos a tener. En cualquier caso, permíteme que recuerde la hora, son las 11:10, una hora menos en Canarias, Monago. Y en tu caso en concreto, ¿has viajado, por ejemplo, a Canarias a cargo del erario público? No. Yo he viajado a Tenerife concretamente en verano, pero de vacaciones, comprándome un paquete, pero pagándolo de mi peculio. Ya. Es decir, he viajado, hotel y además iba todo, pero no. Ni conoces agua. No. Ni conoces agua. Andrés, no. Iñaki, tú no, pero es verdad que podéis hacerlo. Es decir, podéis hacer viajes, en todos los viajes nacionales podéis hacer absolutamente gratis. Además, es en viaje en clase preferente, en business, porque hay un acuerdo con Iberia y con Renfe, y por lo visto cuesta lo mismo al Parlamento si va en business que si van en turista. Pero bueno, pueden hacer todos los viajes que quieran, no tienen que justificar el motivo, tienen que decir voy a hacer tal cosa o tal otra. Por ejemplo, los parlamentarios británicos sí tienen que hacer una declaración firmada en la que dicen a qué van o a qué no van. Los parlamentarios españoles no, es decir, los viajes son absolutamente libres. Yo creo que cuando se pensó eso no se pensó en Monago. Ni se pensó que los parlamentarios o senadores o diputados iban a tener pues un amante en Canarias o lo que fuere, ¿no? Pero fíjate, te voy a leer, que es pequeñito, ¿eh? Artículo 24. Dentro del territorio nacional, en España, los senadores tendrán derecho a pase de libre circulación en los medios de transporte colectivo que determine la mesa del Senado. Esto es todo lo que dice. Por lo tanto, Monago, si se quiere agarrar a esto, no tiene ningún tipo de delito, porque nadie le pide ningún tipo de responsabilidad. Tú no lo hiciste, tú pagaste de tu bolsillo tu viaje a Canarias, pero podrías haberlo hecho perfectamente. Es decir, tenéis libertad. Tenemos libertad. Bueno, tú a Monago le has creído. Yo he sacado una conclusión he escuchado esta mañana la rueda de prensa de Monago, he sacado una conclusión muy clara. Monago fue a Canarias a por tabaco. Por tabaco. ¿No? Como van otros a Cuba y luego 15 años después... No, porque fue a hablar con las tabaqueras de allí, según él. Bueno, ¿no? Eso son los viajes oficiales que esto, pero si os parece, también para que todos los telespectadores sepan lo que ha dicho Monago esta mañana, hemos recopilado todas estas declaraciones desde que de alguna forma saltara todo ese caso. Este sería el resumen de lo que ha dicho y ahora dice el presidente de Extremadura y ex senador Monago. Por eso yo les anuncio que voy a pedir al Senado la relación de viajes que se ponen en cuestión y voy a devolver hasta el último céntimo. Y aquí tengo un extracto a su disposición de mi visa, certificado por el banco con el que opero, con todos y cada uno de los gastos con mi tarjeta personal, sin excepción. Si quieren una justificación de cada movimiento que hice, me sería muy difícil. Fueron 16 viajes de trabajo, tal y como acredita el letrado mayor del Senado de España en la documentación oficial que le vamos a dejar consultar y que tengo aquí conmigo. Ernesto, ¿esto suena convincente? Bueno, yo cuando lo escuché, estaba yo en la televisión esta mañana en Espejo Público con Susana Griso, y cuando lo escuché, dado que él hizo una larga intervención, me pareció que tenía pruebas para acreditarlo y me pareció que en el clima que vivimos en nuestro país estamos muy propicios al linchamiento, eso es una realidad. Pero cuando he profundizado un poco más, he visto lo que él dice y sobre todo la actitud de negarse a dar los documentos a los periodistas, es decir, los periodistas cuando fueron a extender las manos, a coger los documentos, dijo no, esto no puedo darlo. Tampoco lo ha puesto en la web de Extremadura, y entonces estamos hablando de distintos conceptos que no están muy claros. Me parece que el tema fundamental aquí es acreditar para qué fue él a Canarias. Fue a trabajar para la actividad parlamentaria, fue para la actividad del partido, ¿para qué fue?
Y me da la impresión, según ha dicho cosas... Iñaki Anasagasti, decía que en cualquier caso, según ha dicho Iñaki Anasagasti, parece que desde un punto de vista del reglamento lo cumple escrupulosamente. Estaríamos hablando de algo más bien ético, ¿no? De donde dije digo Diego, ¿no? Sí, bueno, es que esto es un tema ético. Sí. Estamos hablando de un tema ético, porque ya pasaremos luego a analizar qué es lo que tienen que justificar o no los parlamentarios, pero estamos hablando de un tema ético y de lo que él dijo. Él tuvo distintas contradicciones. Entonces yo, a la mañana, dije, oye, esto me recuerda una película famosa de Hitchcock en el año 1956, que en inglés se llamó The Wrong Man y que en España se conoció como Falso Culpable. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que Monago ha tenido algunas actitudes de falso culpable y todos nos hemos lanzado a lincharle. Iñaki, Pero ahora, rascando más, lo que veo es que lo que no nos ha aclarado, porque eso no lo puede certificar el letrado del Senado, el letrado del Senado puede certificar que efectivamente el Senado pagó esos viajes, pero lo que sigo sin ver es para qué él hizo todos esos viajes, 16 viajes a Canarias y sobre todo a Tenerife en particular, y veo que otros personajes importantes de la vida del PP y de la vida política española y del gobierno, es el caso del ministro Soria, empiezan a desmarcarse y vienen a decir que, bueno, que la presencia de Monago en Canarias, hombre, desde el punto de vista de la actividad, pues él ha tomado y marcado distancia. Vamos a Por lo ver. tanto, creo que Monago ha hecho una presentación muy a la americana, pero nos debe todavía la explicación y las explicaciones. Yo, si quieres, te cuento en primer lugar cómo hago yo para viajar y en segundo lugar qué relación hemos tenido con Monago. Y luego también recordar que Eduardo Madina y Pedro Sánchez han utilizado esta posibilidad de viajar en su campaña electoral interna del Partido Socialista. Lo han utilizado todos los días. Por tanto, no es el único Monago, ¿no? Pero la Vamos a ver. ¿Para fines No, particulares? para la campaña, haciendo uso. Bueno, claro. Vamos a ver, Para fines partidistas, para fines del entonces. partido, no para fines del partido, claro. para fines del partido, sí. Porque tampoco te dice que no puedes Discutible, utilizarlo, ¿no? Ya. Yo, por ejemplo, quiero bajar la semana que viene a Madrid y entonces llamo por teléfono, pongo un código, me atienden, me piden mi carnet de identidad, pongo mi carnet de identidad, me dicen dónde quiero viajar, le digo quiero viajar a Madrid el lunes a las 4 de la tarde y volver el jueves a las 6 de la tarde. Deme usted el número de su visa, tenemos una visa que está conectada con lo que es el Senado, inmediatamente eso ya tengo el tienes la pasaje. reserva. Ya, ni nadie me pregunta. Monago. Yo creo que no se puede hablar de esto sin hablar de Monago. ¿Quién es Monago? Pues Monago es un señor pues, que él se dice que se ha hecho a sí mismo, ¿no? Ha trabajado de bombero, ha sido portero de balonmano. Yo tengo dos recuerdos de él, ¿no? Él hacía preguntas sobre Aminatu Hajar. ¿Os acordáis de aquella chica? 5 preguntas. Lo único que hizo en su año y medio, casi 2 años de trabajo en el Senado, solamente hizo eso así. Y me llamó la atención porque el Partido Popular, preocupándose de una líder saharaui, pues estaba un poco... Y luego, cuando, no sé si recordáis, con el tema del pinganillo. El pinganillo en el Senado para las lenguas cooficiales, el euskera, el gadar. Y él dijo, pero además de una manera muy despectiva, que él hablaba en extremeño, porque era extremeño. Y sin embargo luego rectificó, ¿no? Rectificó porque luego en Navidades mandó a todos una tarjeta de Navidad en castellano, en euskera, en catalán y en gallego, ¿no? Y yo creo que es una vendetta interna del propio Partido Popular, que él es un bocazas. El señor Monago es un gran bocazas, andaba alardeando de sus viajes a Canarias, porque tiene allí, bueno, la señorita Olga María, que además eso lo ha hecho público la propia señorita, que luego además otro diputado de Teruel también estaba relacionado con ella, y como ha dicho, pues que quería limpiar las tuberías sucias del Partido Popular y de todo aquello, pues alguien con esa información, porque esa información de los viajes solamente la tiene Iberia y la tiene el Senado, no la tiene nadie más. Iñaki, tú llevas muchos años en la política, muchos años en las instituciones, ¿te sientes parte de una casta? No, bueno, por supuesto que no, ¿no? La casta en el sentido despectivo, peyorativo, en absoluto. Es cierto que con estas cuestiones es muy fácil hacer demagogia, pero todo este sistema de viajes, dietas, etcétera, ¿no crees que la gente contribuye a que la gente piense en la clase política como una clase aparte? Todas las semanas tenemos plenos y comisiones. Yo tengo que ir a Madrid. Yo todos los viajes que hago, Bilbao-Madrid, Madrid-Bilbao. Esos son todos mis viajes, ¿no? Lógicamente los puedo hacer o en coche, o lo puedo hacer en tren, o lo puedo hacer en avión. Lo hago en avión porque el tren tarda 5 horas. Por tanto, esos viajes alguien te los tiene que pagar, porque si no, indudablemente no te llega. Y luego, el único privilegio, entre comillas, es cuando llegas al aeropuerto,
la posibilidad de llamar a un radiotaxi, y un radiotaxi que cuesta 30 euros, porque si no gastarías en taxi al mes unos 350 euros. Es decir, 350, hotel, comida y estancia, pues... Espera, Iñaki, vamos a hacer unos cuantos números, porque aquí en Por Fin Viernes hemos también querido sacar un poco las cuentas y saber si son privilegios o no. Ese sería un poco el desglose, a grosso modo, que nos sale de vuestros sueldos. José Antonio Monago, presidente de Extremadura, abrió la caja de los truenos con sus famosos 32 viajes a Canarias. Aún no sabemos si de trabajo o de placer. Pero, ¿de verdad tienen tantos privilegios los diputados y senadores? Vamos a ver. Bueno, casi 3.000 euros al mes no es para tanto. Con eso, a ver quién se paga el piso. Teniendo en cuenta que el alquiler medio en Madrid es de 1.237 euros al mes, no es que sobre mucho, 600 euritos de nada, que también hay que viajar. Con estos números, los congresistas también podrían dar la vuelta al mundo, en vez de en 80 días, en 80 dietas. Esto, traducido al lenguaje común, podría ser algo así como por su cara bonita. Bueno, en el caso de Pedro Sánchez podría estar justificado. Hablando de guapos, ¿quién es el guapetón que mantiene su cuenta de Twitter, su blog o Facebook tan importante hoy en política? A mí me parece que sigue sin ser para tanto. Vale, pero con todo esto, ¿ya te llega para cuando, como Alfonso Guerra, con 74 años, después de 37 años tan solo de diputado, te vas a tu casa? Sí, los números son altísimos. La media en gastos en viajes es de 19.000 euros al año por diputado, esa es la media. Pero no solamente tenemos los viajes, que los viajes bien pueden ser para trabajar, también tenemos más cosas. Los diputados que son que no viven en Madrid, por tener que ir a Madrid, se les da una asignación de 1.800 euros. A los que son de Madrid se les da una asignación de 800 euros, que en fin, todos tenemos que pagar nuestra luz, nuestra agua y nuestra comida y nadie nos financia por nuestras empresas. Pues bien, a los señores diputados les dan 1.800 euros. Yo puedo entender que haya personas como Iñaki que viven en Bilbao o en cualquier otra localidad española y tienen que desplazarse a Madrid. Pero no entiendo que otros señores, como el señor Moscoso, que es diputado por Pamplona, por Navarra, es una persona que vivía en Madrid antes de ser diputado, sigue viviendo en Madrid, lo que pasa que lo designan Eduardo Madina. O Eduardo Madina, y sin embargo cobran los 1.800 euros. O aquellos que tienen casa en Madrid. O sí. Algunos tienen bastantes casas. O el señor Uxue Barcos, que vive en la casa de su marido. Claro, estos que cobren los 1.800 euros me parece un poco de cara. Y por otra parte, esos 1.800 euros es que además serían salario en especie. Bueno, pues no tributan, porque el artículo 17 de la ley de renta deja claro que los diputados, los señores parlamentarios tienen ese privilegio que les permite que no tengan que tributar por ello, mientras que los demás españoles tributamos absolutamente por todas las dietas. Mira, las cosas para que se arreglen tienen que hacer crisis. Yo creo que están haciendo crisis. Nosotros llevamos defendiendo lo que tú estás diciendo siempre. Lo que pasa es que nosotros somos un partido que indudablemente no tenemos la fuerza suficiente para poder imponer nuestro criterio. El Partido Popular y el Partido Socialista, nosotros les hemos pedido que sinceren todo eso, que tú has dicho y que tienes toda la razón del mundo. ¿Sabes por qué? Porque dicen, bueno, 2.800 es el sueldo base y 1.800 de alguna manera pues queremos redondear. Porque también, es un complemento. Sí, es un complemento, pero también ten en cuenta, oye, que tú tienes que vivir, tienes que, si no tienes un piso, tienes que estar en un hotel. Los hoteles en Madrid son caros y comes, o sea, desayunas, comes y cenas. ¿Sí? Igual hay gente que no cena ni igual no desayuna, ¿no? Y eso, la verdad es que te da muy poquito, ¿no? Tú puedes hacer números y te da muy poco. Y además, yo creo que la clase política española, del Estado español, es la peor pagada, juntamente con la de Grecia y de... Y si el planteamiento es, ¿la política hay que pagarla o no hay que pagarla? Pues si la clase política está mal pagada, ¿cómo estarán los que la clase política? No comparemos con lo que sea. Ernesto, tú has investigado bastante el tema de las tarjetas, por ejemplo, de crédito asociadas a distintos altos cargos. Incluso ha habido compromisos por parte del gobierno español para, de alguna forma, acabar con su uso, ¿no es así? Bueno, esto formó parte del plan de regeneración que anunció Soraya Sáenz de Santa María, la vicepresidenta, sí. Hace ya más de un año. Este era un paquete espectacular de decenas y decenas de medidas, y una de ellas, importante, a la luz de lo que pasó después con las famosas Black, no en la administración, sino en una Caja Madrid y Bankia,
ha cobrado vuelo. Y una de ellas era quitar las tarjetas de crédito de la administración pública, que son innumerables. Es decir, cuando quieres preguntar cuántas tarjetas de crédito hay, pues la respuesta es inútil que preguntes porque no lo sabemos. No están contabilizadas. Entonces, esta medida, que era una medida importante, aunque puede ser discutible porque hay gente que piensa, por ejemplo, que a veces la tarjeta de crédito es un instrumento de control, porque todo queda registrado. En cambio, el pago en metálico pues no es tan fidedigno y se evapora, ¿no? Iñaki, ¿cómo es ese control? ¿Cómo sería ese control, Iñaki? El control de las tarjetas. Es que nosotros no tenemos ninguna tarjeta. La única tarjeta es la de los viajes. Es decir, que eso el control lo tiene el propio Senado. Por eso se lo han dado a Monagas. Solamente el portavoz tiene una... No Monagas. A Monago. Perdón, Monago. No, solamente el portavoz tiene una cantidad de 6.000 euros para gastos de invitaciones, para comidas o lo que fuere. Pero nada más. Es decir, y eso de los privilegios que no lo veo por ninguna parte. Y además, la pregunta es, ¿qué tipo de políticos queremos tener? ¿Los mejores o los peores? Los peor pagados, claro, tú me dirás, hombre, con una persona que está en paro en una situación terrible, y normalmente no comparo con eso. Claro, pero que tributen como los demás, que no sean tramposos. No, estamos de acuerdo. A ver, no hagamos trampas con los 1.800 como que hacen falta. Tributa como los demás. El teléfono, el teléfono, el ordenador, gratis todo. Paloma, esto tiene un mal nacimiento. Fíjate, los diputados cuando llegaron en el año 77 no cobraban nada. Luego empezaron a cobrar 60.000 pesetas, apenas les llegaba. Es decir, siempre se ha tratado todo el tema del pago en la política siempre con ocultismo, con poca transparencia y además, luego, por ejemplo, tienes la mesa del Congreso y del Senado. Nosotros hemos criticado muchísimo. Tú no sabes cuándo viajen, dónde viajen, con quién viajan. Yo creo que una de las instituciones más opacas es la mesa del Congreso y la mesa del Senado. Y yo he estado en la mesa del Senado y no hemos logrado enterarnos nunca de los gastos. Hay un pacto de silencio en ese tipo de cosas. Un pacto de silencio pero yo creo que con toda esta crisis esto se va a empezar a sincerar. Porque ahora me imagino, hay un acuerdo de que, oye, si yo, por ejemplo, voy a Tenerife o voy a hablar con Coalición Canaria, ¿no? Que nadie me lo impide, o voy a Valencia a hablar con el Compromiso, o voy a la Diada. Pues indudablemente tengo que decir, oiga, yo normalmente como viajo de Bilbao a Madrid, pues usted sabe para qué viajo, porque tengo pleno la semana que viene. Pero si viajo a la Diada, pues tengo que justificar que viajo a la Diada. Sí, que hasta ahora no se ha hecho eso. Perdón. Y que yo creo que de aquí en adelante... Creo que Ernesto quiere preguntar algo. Dinos. No, yo no creo que haya que definirlo como privilegio, pero en cambio, no sé qué os parecerá a todos en la mesa y a ti, Iñaki, hay alguna fórmula que a mí me produce urticaria. El sueldo de los parlamentarios es público. Tú vas y sabes, lo buscas perfectamente. Pero, sin embargo, hay algunas partidas que requerirían, y a la luz del cambio de reglamento que está en este momento en marcha, un ajuste muy importante, y a la luz de la situación social. Vosotros tenéis gastos de libre disposición, gastos de representación, y compensaciones por lugar de residencia que no exigen ser justificados. No se necesitan justificar. Es decir, están exentos de justificación, con el concepto de que forman parte del sueldo. Pues eso no puede ser. Eso simplemente no puede ser. ¿Serías partidario de hacer un ejercicio de transparencia, de striptease total, así como se declaran los patrimonios, que se declaren... Por viajes, supuesto, nosotros como PNV siempre lo hemos reivindicado. Siempre en todo cambio de reglamento. Siempre. Y siempre yo he discutido varios cambios de reglamento en una oportunidad con Loyola de Palacio y estuvimos casi a punto de lograrlo. Pero nos encontramos con los sobres que recibían de Bárcenas. Y como la cúpula del Partido Popular recibía esos sobres, y eso sí que tenían gastos de representación, eso sí que tenían gastos aleatorios que no sabemos de qué eran. Nosotros no. Nosotros no tenemos gastos de representación, tenemos gastos de lugar de residencia, pero pues, me parece normal, porque claro, yo no tengo piso en Madrid, yo simplemente soy en Madrid un transeúnte. Total, absolutamente, hasta el ADSL tenéis gratis en casa. Hombre, hasta el ADSL lo tenéis gratis en casa de teléfono. Teléfono gratis, ordenador gratis, reparaciones gratis. Sí. Claro. Para que podamos... Para que podáis trabajar, claro, sí. Pero los recortes que han llegado a otras empresas no han llegado al Senado. Difícilmente podéis pedir a los ciudadanos sacrificios cuando vosotros el kilómetro se os paga mucho más que cualquier empresa privada, por ejemplo, por gasolina. Sí, al Senado ha llegado toda la congelación salarial de hace 4 años, es decir, que no ha habido ningún aumento de absolutamente nada, ¿no? Monos. No, pero lo que tú dices,
Tienen ustedes teléfono y tienen ustedes una tablet. Sí, de acuerdo, sí. Y puede gastar hay que todo el eliminar teléfono eso, que hay que quiera. eliminar eso y que cada uno se lo compre. Pues sí. Pues, sobre todo hay que dar ejemplo. Sí, hay que dar ejemplo. Hay que dar ejemplo. Las últimas palabras de Iñaki Sagasti por esta noche aquí en Por Fin Viernes, porque seguramente volveremos a coincidir en esta misma mesa. Eskerrik asko, Iñaki, un aplauso. Vosotros.